Hola, ¿qué tal, estimados alumnos? Continuando con nuestras clases de medicina basada en evidencias, vamos a ver hoy el tema sobre tipos de preguntas y diseños de estudio. Los objetivos son diferenciar los diseños observacionales de los experimentales y relacionar cada tipo de pregunta con el diseño metodológico adecuado. ¿Por qué importa tanto la pregunta de investigación? Bueno, es muy importante porque nos proporciona los 4 pilares de la investigación, es decir, nos orienta a una búsqueda bibliográfica, nos define un diseño metodológico, nos guía el tipo de análisis estadístico que debemos hacer y nos determina la interpretación de los resultados. En sí, la pregunta de investigación es el verdadero punto de partida. Elegir mal el diseño nos va a llevar a conclusiones equivocadas y nos puede llevar también a sesgos muy importantes. Es por eso que es muy importante la pregunta y debemos evitar cometer el error de pensar primero en el tema. La pregunta es lo que realmente determina el proceso. Antes de llegar de manera concreta a la pregunta de investigación, vamos a dar un pequeño repaso sobre los tipos de estudios. Sabemos que hay dos grandes familias de estudios, los que son observacionales y los que son experimentales. Los observacionales aquí, como su nombre lo dice, en estos el investigador no interviene, solo observa y registra lo que ocurre. Sabemos que este tipo de estudios representa aproximadamente un 80% de la literatura de las publicaciones biomédicas, mientras que los estudios experimentales son en donde aquí ya hay una intervención del investigador. El investigador va a asignar deliberadamente el factor de estudio y va a permitir que el investigador controle las variables. De manera que este tipo de estudio es en donde se establecen relaciones causales y son un estándar de referencia o es un estándar de referencia para evaluar intervenciones terapéuticas. Entonces aquí la diferencia fundamental es que el nivel de control, ¿no? En los estudios experimentales los puede controlar el investigador porque puede modificar o manipular las variables, mientras que en los estudios observacionales solamente se describe el fenómeno que se está observando y se toman notas. En cuanto a los estudios observacionales, vemos que existen de 3 tipos. Son los estudios de cohorte. Estos pueden ser prospectivos o retrospectivos. Los estudios de casos y controles parten de un desenlace y van a buscar de manera retrospectiva la exposición. Y los estudios transversales, estos van a evaluar simultáneamente tanto la exposición como el desenlace y son muy útiles para estimar la prevalencia. Bueno, los estudios de cohorte son de tipo observacional y partimos de ellos a partir de personas que no tienen el evento que queremos estudiar, es decir, las vamos a seguir a través del tiempo. Son personas que pudieran haber estado expuestos a factores de riesgo para enfermedades y las vamos a seguir a través del tiempo para poder ver si es que expresan la enfermedad, ¿no? Si se les expresa en ellos la enfermedad o si resultan con la enfermedad a través del tiempo. Y los vamos a comparar esas personas con otras personas que no estuvieron expuestas a ese factor de riesgo para poder determinar si es que esas personas que no estuvieron expuestas también desarrollan la enfermedad o no la desarrollan.
Entonces aquí lo importante que tiene este estudio es que con él podemos calcular la incidencia y el riesgo relativo de manera directa. Son estudios que son perfectos para identificar factores de riesgo y pronóstico, y en estos pues son exactamente observacionales. El investigador no interviene. Se pueden realizar de manera prospectiva, es decir, hacia el futuro, desde que se expone al factor de riesgo hasta que se expresa la enfermedad. Y retrospectiva, miramos hacia atrás usando registros históricos, es decir, ya sabemos qué pacientes tienen la enfermedad y nos vamos a revisar en sus registros históricos o en su expediente clínico si es que esos que resultaron enfermos estuvieron expuestos a los factores de riesgo. Pero aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, en estos cuadros de 2×2 tenemos que los pacientes que son expuestos, los que están aquí señalados con la letra A, son los que tuvieron el desenlace de la, o sea, la enfermedad, están positivos para la enfermedad, mientras que los pacientes que de la letra B son los que están negativos. Y los no expuestos, de la misma manera, los pacientes que tienen la letra C son los que tienen la enfermedad a pesar de que no estuvieron expuestos al factor de riesgo, y los pacientes con la letra D son aquellos que no tienen el desenlace, o sea, no tienen la enfermedad. Sustituyendo aquí las letras por los valores, supongamos que de estos pacientes, ¿sí? De 100 pacientes expuestos y 100 pacientes no expuestos. De los expuestos, 30 resultaron con el desenlace, mientras que 70 resultaron negativos al desenlace. Y de los no expuestos, 10 resultaron con el desenlace y 90 negativos con el desenlace. Entonces, nosotros aquí vamos a sacar cuál es el riesgo de los expuestos con esta fórmula. Está en la diapositiva anterior, que es A sobre A más B, y para los no expuestos sería C sobre C más D. De la misma manera que A sería 30 pacientes sobre A más B sería 30 más 70, 100. Entonces 30 sobre 100 es igual a 0.3. Y para los no expuestos igual C sobre C más D sería 10 sobre 10 más 90, 100. Entonces 10 sobre 100 es igual a 0.10. De manera que ahora sí ya tenemos el riesgo de los expuestos y el riesgo de los no expuestos. Vamos a hacer nuestra división. Riesgo relativo es igual al riesgo de los expuestos sobre el riesgo de los no expuestos. Sustituyendo los valores sería 0.30 sobre 0.10 es igual a 3. Entonces este riesgo relativo nos da a 3. ¿Qué significa? Quiere decir que los expuestos tienen 3 veces más riesgo de presentar el desenlace. El riesgo relativo, ¿qué es lo que mide? Bueno, compara la incidencia del desenlace entre los expuestos y los no expuestos. Y aquí, ¿cuáles serían los parámetros para poder decir, bueno, ¿en dónde estamos? Pues acá el riesgo relativo, que es igual a 1, no hay una asociación. El riesgo relativo mayor a 1, tenemos que la exposición podría ser un factor de riesgo. Y el riesgo relativo menor a 1, la exposición podría ser hasta un factor protector para la enfermedad. Entonces, en los estudios de observacionales, lo que se miden son asociaciones, ¿no? Como en este caso. En los estudios de casos y controles, a diferencia de los estudios de cohorte, aquí ya partimos del desenlace, es decir, ya la enfermedad o el evento clínico ya se hizo presente, de manera que se va a seleccionar este grupo de personas que ya tienen esa condición, a los que llamaremos casos, y seleccionamos otro grupo de personas
que no tienen la condición, a lo que llamaremos controles. Esto se va a investigar de manera retrospectiva para poder determinar si hubo diferencias en la exposición entre ambos grupos. La medida de asociación de este tipo de estudio es el odds ratio, que es la razón de probabilidades. Esta va a comparar las probabilidades relativas de exposición entre quienes tienen enfermedad, que son los que se llaman los llamados casos, y quienes no la tienen, quienes son los llamados controles. Se interpreta como cuántas veces más o menos probable es que los casos hayan estado expuestos comparados con los controles. Estos estudios de casos y controles son excelentes para usarlos para investigar enfermedades raras o poco frecuentes, así como condiciones de larga latencia. También son útiles cuando los recursos son limitados y como paso previo antes de un estudio de cohorte. Entonces, la medida de asociación que usamos para este tipo de estudio, como ya lo mencioné, es el odds ratio. Este tipo de estudio nos va a comparar las probabilidades relativas de exposición. Sin embargo, bueno, no podemos calcular incidencia, no podemos calcular un riesgo relativo de manera directa, pero podemos comparar las probabilidades relativas de exposición entre los casos y los controles. Es decir, entre quienes tienen la enfermedad y entre quienes no la tienen, interpretando como cuántas veces más o menos probable es que los casos hayan estado expuestos comparados con los controles. Y tenemos que la fórmula de esta medida de asociación es odds ratio igual a A por D sobre B por C. Entonces el resultado es el cociente de un producto cruzado. Vemos aquí en este cuadro de 2×2 en donde tenemos a los casos y a los controles, y del otro lado tenemos a los expuestos y no expuestos. Si sustituimos los números por las letras, en donde el 40 sería el A, el 10 sería el B, de los no expuestos el C sería, el 20 sería el C y el D sería el 30, podemos ver que la fórmula consiste en multiplicar de manera cruzada A por D y luego dividirlo sobre el producto de B por C. Los resultados se interpretan de la siguiente manera. El odds ratio que es igual a la unidad, en él no hay asociación, o sea, la exposición no cambia la probabilidad de la enfermedad. Mientras que en el odds ratio mayor a 1, la asociación es positiva. Es decir, la exposición podría ser un factor de riesgo, mientras que el odds ratio menor de 1, aquí la asociación es negativa y la exposición podría ser incluso un factor protector. En cuanto a los estudios transversales, estos se pueden mencionar como si fueran una fotografía instantánea de la salud de la población, ya que capturan la exposición y el desenlace al mismo tiempo. Dentro de sus características clave se encuentran en que recopilan datos en un único momento en el tiempo, es decir, no hay un seguimiento a lo largo del tiempo. Son perfectos aquí para medir la prevalencia y nos puede determinar, es decir, cuántas personas tienen la condición en el momento, es decir, en el ahora, y permiten explorar asociaciones iniciales entre variables.
Otra de las ventajas es que, bueno, son rápidos de ejecutar y pues también por lo mismo son económicos y pues simples, ¿no? Son estudios bastante simples, no por eso menos importantes. Y son ideales pues cuando se tienen recursos limitados. Entonces aquí los usos principales es para poder determinar la prevalencia, el diagnóstico de salud poblacional y la generación de hipótesis. No establecen una temporalidad, obviamente, y por lo tanto tampoco una causalidad. La medida de asociación más utilizada es la razón de prevalencias. La prevalencia, bueno, ya lo mencioné, se describe como cuánta gente tiene el desenlace en el momento específico en el que se está haciendo el estudio. Y la prevalencia sería, la fórmula sería personas con el desenlace sobre total de personas evaluadas, ¿no? Aquí también en algunos estudios de prevalencia vamos a encontrar como medida de asociación el odds ratio, pero solo como una alternativa estadística, no como una medida ideal de asociación, ya que requiere demasiados ajustes como chi cuadrado y regresión logística para obtener los resultados. Entonces, la prevalencia, bueno, ¿qué nos va a indicar? Pues la carga de la enfermedad en el momento dado y la razón de prevalencia nos indica la asociación entre la exposición y el desenlace, que sería la medida más apropiada. Y el odds ratio nos puede también relacionar la asociación basada en las probabilidades y solamente se usa con el ajuste de regresión logística. Bueno, aquí tenemos dentro de los estudios transversales, tenemos a la razón de prevalencias, que es la medida de asociación, y la fórmula es razón de prevalencias es igual a prevalencia de los expuestos sobre prevalencia de los no expuestos. Tenemos aquí, por ejemplo, un ejemplo. Si quieres saber si dormir menos de 6 horas se asocia con ansiedad en estudiantes de medicina, pues haces un estudio transversal, ¿no? ¿Cómo se haría este estudio? La prevalencia de la ansiedad en cada grupo se tendría que medir primero en los expuestos, que son aquellos que duermen menos de 6 horas, usamos este parámetro de 6 horas, y la prevalencia sería así. Por ejemplo, tenemos aquí en este cuadro que son 100 alumnos que duermen menos de 6 horas y 100 alumnos que duermen por lo menos 6 o más horas, ¿no? De los cuales 40 de los que duermen menos de 6 horas tienen ansiedad. O sea, de esos 100 alumnos, 40 tienen ansiedad y 60 no la tienen. Y de los que duermen igual o más de 6 horas, o sea, no están expuestos al factor, son 20 los que presentan ansiedad y 80 los que no la presentan. Bueno, entonces vamos a hacer nuestra prevalencia de expuestos y prevalencia de los no expuestos. Sería A sobre A más B sobre C sobre C más D. Y es aquí donde tenemos 40 sobre 100 sobre 20 sobre 100. Entonces 40 sobre 100 es igual a 0.4 y 20 sobre 100 es igual a 0.2. El cociente de 0.4 sobre 0.2 nos va a dar el resultado. Entonces nos daría el resultado a 2. Este cociente sería el resultado. La razón de prevalencia sería como resultado el 2. Quiere decir que la prevalencia de la ansiedad es doble en quienes duermen menos de 6 horas comparado con quienes duermen más de 6 horas. Ahora, si nosotros lo realizamos por medio del odds ratio, acuérdense que son productos cruzados, es el cociente de productos cruzados, ¿no? Entonces sería A por D sobre B por C. 40 por 80 sobre 60 por 20 nos va a dar a 2.7. A 2.7 nos va a dar.
2.67, 2.7. Bueno, entonces eso quiere decir que las probabilidades relativas son 2.67 veces mayor. Pero como se pueden dar cuenta, está sobreestimada. La fuerza de asociación está sobreestimada. Esto se genera en situaciones o en enfermedades que son muy frecuentes. Por lo tanto, el odds ratio no se debe de usar cuando la fuerza de asociación o la enfermedad o digamos que el fenómeno que se está estudiando es muy frecuente porque lo va a sobreestimar. Entonces se tendrían que hacer ajustes de regresión de logística chi cuadrada. Por eso es que no es tan recomendable usarlo para estudios transversales cuando el fenómeno que se presenta es frecuente, ya que exagera la asociación. Por eso no es ideal para los estudios transversales descriptivos. Bueno, ya aquí en esta tablita comparativa de los diseños observacionales tenemos que dentro de la característica de temporalidad, el estudio de cohorte va a ser tanto prospectivo como retrospectivo. El estudio de casos y controles solo va a ser retrospectivo y el transversal pues no tiene una dirección porque ese se mide en un único momento. El punto de partida, bueno, en el estudio de cohorte es la exposición. O sea, tenemos expuestos y no expuestos y vamos a ver si desarrollan la enfermedad. Y los que ya desarrollaron la enfermedad, vamos a ir a revisar en su historial si es que estuvieron expuestos al factor de riesgo. En cuanto a casos y controles, el punto de partida es el desenlace. O sea, aquí ya están enfermos, ya presentaron la manifestación clínica. Mientras que aquí en el estudio transversal, la exposición y desenlace se realizan de manera simultánea. Dentro de la medida de asociación, como ya vimos, los estudios de cohorte, su medida de asociación es el riesgo relativo. Los casos y controles es el odds ratio. Y en los estudios transversales es la prevalencia o razón de prevalencias y puede ser incluso el odds ratio, pero para digamos que situaciones que no sean tan comunes porque puede sobreestimar los resultados. Entonces, ¿para qué se usan? Pues para determinar que pues el estudio de cohorte, para determinar incidencia y pronóstico, sobre todo, para el de estudio de casos y controles es mejor para determinar enfermedades raras y el estudio transversal es mejor para determinar prevalencia y exploración. En cuanto al coste de tiempo, los estudios de cohorte son los más caros porque se tiene que seguir a través del tiempo a un grupo y eso genera pues procesos muy largos y muchos investigadores y mucho tiempo dedicándole al estudio. Y en cuanto a los casos y controles, pues el costo es un poco más moderado que el de cohorte y el costo del estudio transversal es mucho más bajo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que se establece? ¿Establecen causalidad? No, realmente ninguno de ellos establece una causalidad como tal, sino una asociación. Aunque se pudiera decir que los estudios de cohorte parcialmente pudieran establecer una causalidad, pero en realidad ninguno de ellos establece una causalidad de manera directa. Ahora vamos a hablar sobre los estudios experimentales, en donde podemos encontrar a uno de estos estudios, pues al ensayo clínico. El ensayo clínico se ha considerado por mucho el estándar de oro para poder establecer causalidad y evaluar intervenciones en salud, a diferencia de los estudios observacionales que no pueden establecer causalidad, sino solo asociación con factores de riesgo. En este sí podemos establecer la causalidad.
A diferencia de los estudios observacionales, en estos, pues el investigador sí controla y asigna activamente estas intervenciones. Lo especial que tienen los ensayos clínicos es su aleatorización. Esta aleatorización del ensayo clínico va a permitir o va a garantizar que ambos grupos sean comparables en variables conocidas y desconocidas y que se minimicen los sesgos sistemáticos. En sí son el diseño más robusto para poder establecer causalidad, ya que el investigador va a controlar tanto la exposición como el seguimiento. Estos ensayos clínicos aleatorizados comparan la incidencia del desenlace entre un grupo de intervención y un grupo control. Otra de las características claves del ensayo clínico aleatorizado es el cegamiento, es decir, puede haber un, un cegamiento simple, un doble, triple cegamiento, que significa que tanto el paciente, que sería el cegamiento simple, no sabe cuál de los tratamientos le están administrando, ¿no? Como el médico que está aplicando el tratamiento no sabe cuál de los tratamientos se está aplicando, sería doble ciego, y triple ciego aquella persona que analiza los datos o los resultados, pues no sabe cuál de los dos tratamientos es que se le aplicó a cada paciente, solamente analiza los resultados. Entonces esto va a reducir mucho los sesgos, incluso los sesgos de todo tipo, pero sobre todo los sesgos de observación. El control que se tiene en estos estudios, bueno, pues es comparar el grupo al que se le está dando el tratamiento que se quiere estudiar junto con compararlo con ya sea el estándar de oro o bien un placebo. Por lo general, ya por consideraciones bioéticas, si existe un tratamiento que es un estándar de oro para una entidad clínica, se debe de comparar con esta. Ya no está bien visto administrar placebos a menos que no se cuente con una verdadera terapéutica indicada para el padecimiento que se está estudiando. Y el seguimiento de este tipo de estudios, bueno, pues es prospectivo y es controlado por el investigador. Vamos a ver que en el ensayo clínico aleatorizado sí se usa el riesgo relativo. Sí se llega a usar para comparar la probabilidad de un desenlace entre ambos grupos, es decir, los expuestos y los no expuestos. Es decir, aquellos a los que se les dio el fármaco que se estudia o la intervención que se estudia y a los que se les dio el placebo o el estándar de oro. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué se van a usar si estas medidas no van a dar más que una medida de asociación? Porque nos va a ayudar a comparar la probabilidad de un desenlace. Es lo que va a hacer. Nos va a también ayudar a comparar la medida principal para comparar la eficacia también en la exposición al tratamiento. Entonces la interpretación sería así, ¿no? El riesgo relativo sería el riesgo de intervención, que es el cociente del riesgo de intervención sobre el riesgo control, y esto nos va a dar 1, no hay diferencia, menor de 1 la intervención reduce el riesgo y mayor de 1 la intervención aumenta el riesgo. Usando la misma tabla de 2×2. Entonces, en el ensayo clínico controlado,
o aleatorizado. Y la única medida de asociación como tal usada sería el riesgo relativo y eventualmente se usaría también el loss ratio. Sin embargo, existen otro tipo de medidas que son las medidas de impacto, que son las medidas de efecto absoluto o impacto clínico, que son las que se usan en este tipo de estudios, como la reducción relativa del riesgo, que sería RRR. A veces se reporta junto con el riesgo relativo, que sería igual a 1 menos riesgo relativo, a la reducción absoluta del riesgo, que mide el beneficio real y no el relativo, que su fórmula es riesgo control menos riesgo intervención. Y de ahí sería la otra medida de impacto sería el número necesario a tratar. Lo que es la medida clínica, sería pues la que más le gusta a los médicos porque se menciona que es igual a 1 menos reducción absoluta del riesgo. Es decir, esta interpretación de este resultado nos dice cuántos pacientes hay que tratar con la intervención que se está estudiando para evitar un evento adicional adverso comparado con no tratar. Entonces aquí podemos tener un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Tenemos la asociación entre exposición, que sería tratamiento, y el desenlace, ¿no? Tenemos bueno, entonces tenemos que en este ejemplo, en este cuadro del 2x2, tenemos a pacientes, 100 pacientes para intervención y 100 pacientes para control. De los 100 pacientes de intervención, 10 presentaron el evento y 90 no, mientras que los pacientes del control, 20 presentaron el evento y 80 no lo presentaron. Entonces, supongamos que pues, le tomamos aquí el riesgo relativo, ¿no? La asociación entre la exposición y el desenlace. El riesgo relativo de la intervención sería A. Aquí acuérdense que se hace el ejercicio horizontal. A sobre A más B sería 10 sobre 10 más 90, o sea 100. Eso es igual a punto 1. Y el riesgo control sería C sobre C más D. Es decir, 20 sobre 20 más 80, o sea, 20 sobre 100 es igual a 0.2. Ese sería, ahora haciendo ya el cociente, bueno, sería entonces el riesgo de intervención sobre el riesgo control, y eso nos daría eh, igual a 0.10 sobre 0.20 es igual a 0.5. ¿Y qué cosa significa eso? Bueno, pues significa que el grupo que recibió la intervención tiene la mitad de riesgo de presentar el desenlace comparado con el grupo control. Es lo que significa, en otras palabras, que el tratamiento reduce el riesgo en un 50% de manera relativa. Acuérdense que es una medida de asociación y por eso es una medida relativa. Pero podría interpretarse como un efecto protector. Ahora, ¿qué nos dice el, el beneficio real y no el relativo? ¿No? Tendríamos que usar la fórmula de la reducción absoluta de riesgo, que es la que tenemos aquí. Reducción absoluta de riesgo es igual a el riesgo control menos el riesgo intervención. Eso nos daría el riesgo control, nos da, o sea, estamos hablando de los positivos, ¿no? De los que presentaron el evento. El riesgo control sería 0.20 menos el 0.10. Eso nos da esa diferencia nos da a 0.10.
¿Eso qué nos significa? Pues eso significa que el tratamiento va a reducir en 10%, o sea, 10 puntos porcentuales, el riesgo, ¿no?, de la manifestación, el riesgo de la presencia del evento clínico. Ahora, el número necesario a tratar sería NNT, que también es una medida de efecto absoluto. Entonces, en esta, bueno, como se realiza uno menos riesgo, control menos riesgo de intervención. Entonces, es uno sobre riesgo control, que sería, en este caso, es 20 menos 10 de la intervención, es igual a 10. Entonces, la interpretación de este número necesario para tratar sería: tratar a 10 pacientes evita un evento. Es decir, tratar a 10 pacientes con la intervención nos va a evitar un evento adicional adverso comparado con no tratar. Dentro de los estudios experimentales tenemos también ensayos clínicos no aleatorizados y ensayos comunitarios o de campo. Los ensayos clínicos no aleatorizados también se les llama cuasi experimentales y tienen como características que sí hay una intervención, aquí sí hay una manipulación de las variables por parte del del investigador, pero no hay una aleatorización, no hay una aleatorización. Por lo tanto, está más expuesta a sesgos de selección, y pero bueno, sí son útiles porque de alguna manera sí pueden generar resultados eh, muy aproximados, y en muchas ocasiones, cuando por el tipo de diseño o el tiempo o la cantidad de pacientes no es suficiente para poder hacer un ensayo clínico aleatorizado, bueno, pues se prefiere un ensayo clínico no aleatorizado o bien cuasi experimental. Por ejemplo, vamos a citar unos ejemplos: implementar un programa de ejercicio en un hospital y compararlo con otro hospital, o sea, con los pacientes de otro hospital que no lleven el programa, ¿no? La otra sería, por ejemplo, en la educación, pues está intervenciones educativas. eh, es muy común este tipo de estudio. Ahora, en cuanto a los ensayos comunitarios o de campo, aquí la unidad de intervención no va a ser una sola persona, sino una comunidad. Esa comunidad puede ser un grupo escolar, puede ser los trabajadores de una empresa, puede ser las personas que viven en una colonia, en un país o en una región, ¿no? Y tiene como característica la intervención aplicada a grupos, ¿sí? Estos tipos de estudios son útiles en salud pública, ¿no? Pueden ser también aleatorizados o bien no aleatorizados. Por ejemplo, ¿no? En estos estudios pueden ser útiles como por ejemplo en la campañas de floración de agua, en campañas de vacunación, en programas de medicina preventiva en la comunidad. Entonces, ¿cuál es la característica de los estudios experimentales? Bueno, que aquí el investigador va a asignar la exposición, ¿sí? Que siempre va a existir un grupo control, y que en estos casos sí se busca establecer una causalidad y no una asociación como con los otros estudios. En estos estudios siempre se genera mejor la confusión, sobre todo
cuando se realiza la aleatorización y requieren un fuerte rigor ético en donde tienen que estar involucrados los comités de bioética antes de poder realizar el estudio y durante el estudio también, porque ya las normas han cambiado. Bueno, aquí tenemos un cuadro que lo simplifica todo. Tenemos que el ensayo clínico aleatorizado, bueno, la unidad de intervención es el individuo y el control de sesgos es muy alto, mientras que en el quasi experimental, al no haber aleatorización, el control de sesgos es moderado y también la unidad de intervención es el individuo, mientras que el ensayo comunitario puede haber aleatorización o no, y la unidad de intervención es la comunidad y el control de los sesgos pues puede ser variable. Ahora es muy importante entender que la jerarquía de la evidencia científica en esta pirámide no implica que los diseños que están hasta abajo de la pirámide en la base, los diseños inferiores, no sean válidos, sino que cada diseño va a ocupar un lugar específico según su capacidad para controlar los sesgos y para establecer la causalidad. Ahora, ¿de qué depende de cuándo usar cada uno? Bueno, de acuerdo al tipo de estudio que necesitemos hacer. Un buen investigador debe de saber cuándo usar cada una de las herramientas que aquí se muestran. En este cuadro podemos ver la comparativa observacional versus experimental y tenemos que en los estudios observacionales el investigador pues no va a no va a generar ninguna asignación de la exposición. Sin embargo, en los estudios experimentales sí, en los estudios observacionales no, pero en los experimentales sí y se puede dar de manera aleatoria y controlada. En cuanto al control de los confusores, en un estudio experimental es alto, ya que la aleatorización permite que haya ese control de los confusores, mientras que en un estudio observacional, pues en realidad es muy limitado. La causalidad no se va a establecer en un estudio observacional, se va a establecer una asociación, no una causa directa. En cuanto al estudio experimental, sí puede establecer una causa directa y los aspectos éticos siempre son más estrictos en un estudio experimental y requiere que un comité de ética incluso vigile los resultados, vigile el protocolo de investigación y los resultados conforme se van dando y incluso puede hasta sugerir la suspensión del estudio en el caso de que considere que es de riesgo para los pacientes. Mientras que en un estudio observacional es de muy poco riesgo ético. Incluso en la ley hay un reglamento general de salud para la investigación en salud, en donde se determina que los estudios observacionales, su riesgo es mínimo, es un riesgo mínimo. Y bueno, la aplicabilidad pues es alta porque sí es mucho más fácil de aplicar que un estudio clínico controlado, un ensayo clínico aleatorizado, que es muy difícil de aplicar porque los criterios de inclusión son muy justos y se tiene que seleccionar, bueno, digamos que de manera muy estricta a la población que se va a someter al estudio y aparte hay una aleatorización para saber en qué grupo va a quedar, ¿no? Si en el grupo intervención o en el grupo control. Y el coste, pues los estudios observacionales no son tan caros y pues por todo esto que conlleva el trabajo del estudio experimental, pues sí es mucho más caro. Los métodos cualitativos y los métodos mixtos son muy interesantes. Hay que aclarar que no son menos científicos, ¿no? Sino son diferentes, incluso pudiera decirse que son
complementarios, ¿no? Hay que enfatizar que estos estudios permiten entender la experiencia humana, comprender el por qué y el cómo viven las personas. O sea, van a medir la dimensión humana de la investigación en salud. ¿Y qué es lo que nos van a aportar estos métodos cualitativos? Bueno, pues nos van a aportar, no necesariamente se tienen que considerar menos científicos, como ya lo mencioné, ¿no? Nos van a aportar cómo se perciben, o sea, cómo se perciben los humanos en el aspecto de la salud. Son las percepciones, los significados que le dan los pacientes a la terapéutica, los valores, los procesos sociales que se encuentran subyacentes hacia los fenómenos o con los fenómenos de salud. Este tipo de estudios cualitativos van a utilizar herramientas para recolección de datos como son estas 4 que tenemos principalmente acá señaladas, como la entrevista en profundidad, los grupos focales, la observación participante y el análisis de narrativas. Estos hallazgos no se van a expresar en cifras como los estudios experimentales y los observacionales, que son cuantitativos. No, estos van a ser cualitativos, ya que no se expresan en cifras, sino en categorías, en temas y experiencias. Mientras que aquellos estudios permiten generalizar, la generalización, estos no. Estos estudios no permiten la generalización. Van a explorar el porqué detrás de todas las conductas de salud y pues le van a dar voz a las experiencias de los pacientes y a las comunidades. Estos estudios van a ser esenciales para diseñar intervenciones culturalmente pertinentes. Entonces, los principales enfoques cualitativos, como ya lo mencioné, son estos, ¿no? El fenomenológico, con este enfoque, se va a explorar la experiencia vivida por los participantes. Mientras que con la teoría fundamentada nos va a construir teorías a partir de los datos. Y en cuanto a la etnografía, bueno, pues va a observar cómo funcionan las culturas y sociedades en su contexto, y es de tipo interpretativo y contextual, es decir, cómo viven, cómo entiende el mundo, cómo vive, cómo actúa ese grupo étnico, el mundo en el que se encuentra, ¿no? Y el análisis de contenido, pues va a interpretar sistemáticamente lo que dicen los textos y los discursos, es decir, identifica patrones y categorías, así como frecuencias en los textos, entrevistas o documentos. Es decir, son los 4 principales enfoques en los que se va a basar el método de investigación cualitativo. Y aquí en este cuadro pues ya podemos simplificar los enfoques del método cualitativo: fenomenológico, teoría fundamental, etnografía y análisis de contenido, en donde podemos ver que en cuanto a lo fenomenológico, ¿no? El producto final es descripción profunda del fenómeno, o sea, lo va a describir qué fue lo que encontró. Su propósito es comprender la experiencia vivida, el tipo de análisis es temas y esencia, y su producto final es la descripción profunda del fenómeno. En cuanto a la teoría fundamentada, aquí se va a construir una teoría que va a generar un modelo o teoría emergente. Y en la etnografía se va a comprender una cultura, ¿no? Se va a generar una narrativa de cómo las personas de esa cultura o grupo étnico viven, piensan o perciben el entorno social. Y en el análisis de contenido va a identificar patrones temáticos, ¿no? Va a generar matrices temáticas o categorías.
Ahora, los diseños mixtos pues van a integrar lo cuantitativo y lo cualitativo, ¿no? Pudiera considerarse que son extraordinariamente buenos porque nos van a permitir el medir con datos fríos como son los números, ¿no? Y también con aspectos que no son generalizables, ¿no? Como son las opiniones, como son los pensamientos, como son las emociones, los sentimientos y los valores de las personas que se están entrevistando, que es lo que le da el toque cualitativo y eso va a generar una integración, ¿no? Entonces, en lo cuantitativo estaríamos determinando cuánto, con qué frecuencia, medir, cuantificar, generalizar, ¿sí? Mientras que con lo cualitativo, por qué, cómo lo vivo, cómo lo comprendo, cómo lo interpreto, cómo lo contextualizo, ¿sí? Y esa integración nos va a generar una, un estudio muy complementario, ¿no? Para poder responder preguntas complejas. Pues en cuanto a los diseños mixtos, podemos tener aquí un ejemplo. Vamos a ver con este ejemplo vamos a entender la utilidad del diseño mixto. El ejemplo dice así: adherencia al tratamiento antihipertensivo en pacientes de primer nivel, ¿no? Esa es una investigación y la investigación es mixta. ¿Por qué? Porque va a evaluar una fase cuantitativa que es medir niveles de adherencia y factores asociados, y va a evaluar una fase cualitativa que es explorar el por qué los pacientes no se adhieren, interpretando los hallazgos cuantitativos. Y fíjense qué interesante está esto. Entonces, dentro del objetivo de la fase cuantitativa, se tiene que, el objetivo general sería determinar la prevalencia de baja adherencia y sus factores asociados. Mientras que en la fase cualitativa sería comprender las razones subjetivas detrás de la baja adherencia identificada en la fase cuantitativa. El método de la fase cuantitativa sería pues un diseño transversal, ¿no? Porque aquí le voy a poner al paciente un cuestionario que en este caso sería el de del Morisky-Green. El Morisky-Green es un cuestionario validado para evaluar la adherencia al tratamiento farmacológico en pacientes con enfermedades crónicas, y este se compone de 4 preguntas. Esas preguntas son dicotómicas y se responden con sí o no. Entonces se indaga en este cuestionario sobre olvido, ¿no? Sobre olvido, sobre descuido, sobre actitudes hacia la medicación, como ha olvidado tomar su medicamento o se siente molesto por tener que tomar los medicamentos y así. Y de esta manera, bueno, pues se determina la baja adherencia al tratamiento por medio de ese instrumento que ya se encuentra validado. Y no es como que nos lo vamos a inventar, no, ya está validado. Y bueno, en este caso, para este estudio, la muestra fue de 300 pacientes hipertensos. Obviamente aquí, bueno, para poder abreviar, no estamos hablando de criterios de inclusión ni de exclusión, solamente es una exposición muy breve para poder entender en qué consiste esto, ¿no? Y en cuanto al método de la fase cualitativa, ¿sí? Porque con la fase cuantitativa ya dijimos que usamos el instrumento de Morisky-Green. En este caso, en el método de la fase cualitativa vamos a usar el enfoque fenomenológico interpretativo, es decir, a estos pacientes, a los pacientes con baja adherencia, les vamos a entrevistar. Y esas entrevistas van a ser semiestructuradas. ¿Qué cosa quiere decir? ¿No? Que van, de alguna manera vamos a preguntar, porque no es tribuna libre, sino vamos a preguntar cosas específicas que necesitamos saber de nuestro paciente para saber si el paciente nos puede contestar. Y ahora el resultado cuantitativo, por ejemplo, bueno, pues el resultado cuantitativo, pues es el reporte del instrumento de evaluación, que sería el instrumento de Morisky-Green, y ese es el que nos iba a dar el resultado. En este caso, pues la prevalencia de baja adherencia
nos salió en un 48%, ¿no? En estos pacientes. Nos salió que pues si los pacientes tienen depresión, ¿sí? En un 1.8, que hay polifarmacia en un 1.5 y baja escolaridad en 1.3. Y en cuanto al análisis cuantitativo, bueno, pues aquí haríamos ¿qué? Estadística descriptiva, ¿no? La media, la moda, la mediana, la varianza y la regresión de Poisson con varianza robusta para determinar intervalos de confianza de un 95%. En cuanto al análisis cualitativo, pues habría una lectura abierta, una codificación inicial, agrupación de temas, identificación de la esencia de la experiencia. Aquí los resultados cualitativos se describen en 4 fases. 1, la enfermedad no se siente, o sea, yo pues como paciente no tengo síntomas de hipertensión, por lo tanto, pues no me urge tomarme el tratamiento, ¿no? Los pacientes no perciben síntomas, minimizan la importancia de tomarse el tratamiento, por lo tanto no hay adherencia. 2, tomar muchas pastillas, pues me hace sentir que estoy más enfermo, así que mejor no me las tomo, ¿no? Rechazo a la polifarmacia. En el tema 3, no entiendo bien para qué sirve cada medicamento, así que bueno, pues no me importa y no me lo tomo. Y el tema 4 sería la tristeza. Me siento deprimido, me siento tan deprimido que no tengo motivos ya para cuidarme a mí mismo. Esta depresión sería lo que afecta la motivación. Entonces, aquí es donde tendríamos que relacionar si la baja adherencia es frecuente y se asocia a estos factores psicosociales y estructurales que se están evaluando en la fase cualitativa. Bueno, y entonces aquí en la integración de los resultados, que ya sería este mixed, esta mezcla de resultados, ¿cómo los integraríamos? Tenemos un cuadro en donde voy a integrar el hallazgo cuantitativo, el hallazgo cualitativo y la interpretación integrada de ambos hallazgos. En el cuantitativo, bueno, la depresión aumenta la baja adherencia. Ese sería mi, mi mi resultado, ¿no? de la prevalencia, que sería 1.8. Y el hallazgo cualitativo, pues la tristeza me quita las ganas de cuidarme. Entonces sí está relacionado el reporte del hallazgo cuantitativo con el hallazgo cualitativo, ¿no? La depresión me afecta y por lo tanto no tengo motivación para un autocuidado. El segundo lugar sería la polifarmacia asociada a la baja adherencia. Bueno, hay tantas, y aquí en el hallazgo cualitativo hay tantas pastillas que no me las quiero tomar, me siento más enfermo si me las tomo. Entonces, la carga de medicamentos genera ese rechazo emocional. Entre más pastillas tengo que tomar, menos me las tomo. Y por lo tanto no genero adherencia. Y la baja escolaridad, pues el no entender por qué necesito tomarme esas pastillas, pues porque no entiendo ni para qué son, no me sé ni los nombres, sino que es una tableta blanca con una ranura en medio. Bueno, pues ya con eso me dice que está relacionada la baja escolaridad con el hallazgo cualitativo y por lo tanto pues la alfabetización en salud pues sería muy importante para poder determinar o sea, para poder generar la adherencia, porque los pacientes estarían entendiendo por qué tienen que medicarse cuando están enfermos, claro. Ahora, entonces la conclusión integrada sería que la baja adherencia no es solo un problema de conducta, sino también un fenómeno, ¿no? Ese fenómeno eh, está influido por emociones, ¿no? Por percepciones, por cultura, por alfabetización, por salud, por carga terapéutica. Y estas intervenciones pues deberían incluir esa educación para la salud, esa parte del primer nivel de atención médica para poder favorecer, ¿no?
la adherencia a los tratamientos. Entonces, tenemos que se usa el estudio cuantitativo para medir la magnitud y asociaciones. En este caso, porque le pusimos un cuestionario, obviamente fue un estudio observacional y pues usar lo cualitativo para explicar el por qué ocurre esta asociación. Se integran para generar una comprensión más profunda y aplicable, por supuesto que sí. Ahora, en cuanto a la comparación cuantitativa versus cualitativa versus mixta, podemos traducir que en realidad son estudios que van a ser complementarios, ¿no? No hay uno que sea mejor que otro, sino que generan esa situación de complementariedad. En cuanto a la dimensión, en un estudio cuantitativo, la pregunta central sería, de acuerdo con la taxonomía de Bloom, ¿no? ¿Cuánto? ¿Con qué frecuencia? Mientras que en lo cualitativo sería ¿por qué? ¿Por qué? ¿No? ¿Cómo lo vive? Y en cuanto a los datos, pues en cualitativo siempre son numéricos, son estadísticos, mientras que en lo cualitativo son textuales y narrativos, siempre van a ser narrativas. Y en cuanto al tamaño de la muestra, pues siempre en lo cuantitativo se espera que sean muestras grandes, mientras que en lo cualitativo siempre son pequeñas, ¿no? Son muestras pequeñas. Y el tamaño, la generalización, pues sí, en un estudio cuantitativo lo que esperamos es generalizar, ¿no? Extraer de ese estudio una generalización, por lo tanto la generalización es alta, mientras que en lo cualitativo no, es baja de hecho. Y el rigor, pues sí, en un estudio cuantitativo se espera que tenga validez y fiabilidad, mientras que un estudio cualitativo se espera que tenga credibilidad y transferibilidad. Entonces, la clave está en que un estudio cuantitativo nos va a permitir un pensamiento analítico, medible y comparativo, mientras que un cualitativo nos va a permitir un pensamiento interpretativo, comprensivo y crítico, y el mixto pues va a integrar estos dos. Bueno, y es muy importante saber cómo la pregunta clínica en una investigación tiene que ser el punto de partida para esta. Entonces, la pregunta clínica de toda investigación tendría que estar alineada con la pregunta pico. Si se trata de diseños cuantitativos o con el acrónimo SPIDER, si se trata de diseños cualitativos. También en diseños cuantitativos tenemos PECO cuando se trata de exposición y PICOT cuando se trata de una medición de una intervención y una comparación de la intervención en una unidad de tiempo. Sin embargo, hay estudios como los transversales, que ya lo veremos más adelante, que no usan el pico completo porque no tienen comparación. Entonces van a usar una pregunta pico modificada, ¿no? Y aquí tenemos que dentro de las preguntas debemos de saber usar las palabras adecuadas al escribir la pregunta. Pero tenemos que la taxonomía de Bloom son aquellos verbos que se usan para el diseño de preguntas y estos verbos determinan lo que estamos buscando. En cuanto a lo cuantitativo, fíjense bien, la pregunta central sería cuánto, con qué frecuencia, y el nivel cognitivo sería recordar, comprender, analizar. Los verbos adecuados para Bloom sería medir, calcular, comparar, identificar, clasificar, cuantificar, estimar, analizar.
¿no? En este caso, el enfoque cuantitativo busca medir, busca establecer grupos, relaciones numéricas y comparar grupos, así como analizar patrones estadísticos. En cuanto a lo cualitativo, no sería cuánto, cómo, ni con qué frecuencia, como en lo cuantitativo sería por qué y cómo, pero cómo lo viví. Siempre finalmente es subjetivo, así es, porque es la experiencia de la persona a la que están entrevistando, ¿no? Y el nivel cognitivo de Bloom sería comprender, analizar, evaluar, crear. Entonces ya los verbos adecuados para Bloom sería interpretar, describir, explorar, comprender, categorizar, reflexionar, explicar, constituir. Y este enfoque cualitativo pues requiere una interpretación profunda, ¿no? Una comprensión de la experiencia y un análisis de los significados de esta experiencia, ¿no? Entonces el estudio mixto pues conlleva ambas dimensiones y podría dentro de la categoría de Bloom, en cuanto al nivel cognitivo, usar analizar, evaluar, crear, y de la misma manera los verbos adecuados para hacer la pregunta sería integrar, sintetizar, triangular, combinar. Este método, bueno, exige datos numéricos y narrativos a la vez. Entonces ya sabemos que es diferente la pregunta pico para poder realizar la pregunta pico en diseños cuantitativos, que se podría hacer pico, picot o peco, o bien PO sin la I ni la C para estudios transversales, ¿no? Mientras que para los diseños cualitativos sería Spider. Y los diseños mixtos pues usan ambos. Entonces podemos traducir cada pregunta central con los verbos cognitivos de la taxonomía de Bloom. La clave está en saber si el estudio va a ser cuantitativo o va a ser cualitativo, porque el estudio cuantitativo nos genera un pensamiento analítico, y el cualitativo un pensamiento interpretativo, claro que sí. Y el mixto pues sería la integración de ambos. Ahora, según el tipo de diseño, ya sabemos que serían pico, peco o picot. Y en la taxonomía de Bloom sería que los verbos son medir, comparar, estimar, analizar. Y en cuanto a los cualitativos sería explorar, comprender. ¿Sí? Los diseños mixtos pues usarían los dos. Entonces la elección del diseño de un estudio, ¿sí? No es una decisión a la ligera, sino es una decisión fundamentada, ¿no? No solamente es un requisito administrativo, ¿no? Sino que va a tener consecuencias directas sobre la validez y la confiabilidad de nuestras conclusiones. Bueno, existen 4 pasos para elegir correctamente y la primera es definir la pregunta del problema, ¿no? Define tu pregunta. ¿Qué es lo que yo quiero saber? Cuando yo defino qué es lo que quiero saber, inmediatamente puedo identificar cuáles son las variables, cuál es la variable de exposición y cuál es el desenlace o experiencia, ¿no? Identificar bien las variables. Considerar recursos también, si hay disponibilidad, tiempo y éticamente es aceptable lo que se piensa hacer, y si tiene además una repercusión para la sociedad, o sea, si realmente es útil para la sociedad. Y finalmente seleccionar el diseño, ¿no? Que se tiene que elegir el diseño más apropiado según la pregunta. Entonces, una buena pregunta casi siempre sugiere su propio diseño. Bueno, entonces el camino metodológico no es simple, porque para poder que un estudio tenga validez y confiabilidad,
tenemos que controlar bien los sesgos. En un diseño de cohorte, ya sea prospectiva o retrospectiva, tenemos una incidencia acumulada. Entonces, bueno, aquí el sesgo de selección es importante, ¿no? La pérdida del seguimiento también, ¿no? El sesgo de información, clasificación errónea de exposición, confusión. En casos y controles, aquí tenemos sesgo de selección de controles, sesgo de memoria, un sesgo de Bergson, y tenemos en el estudio transversal sería sesgo de prevalencia-incidencia, sesgo de supervivencia, en el ensayo clínico aleatorizado, sesgo de deserción, sesgo de realización, sesgo de detección, sesgo de publicación. En el estudio cualitativo sería sesgo del investigador, sesgo de deseabilidad social, sesgo de selección de informantes. En el diseño mixto, pues ambos, ¿no? Se juntan ambos paradigmas. Ahora, continuando con la pregunta de investigación, bueno, dentro de las ideas clave que son importantes para poderla realizar es, primero, la pregunta es primero, siempre, ¿no? Y toda decisión metodológica parte de la pregunta, es decir, de acuerdo con la pregunta que vamos a hacer, nos va a definir el tipo de estudio y el diseño metodológico. Nos va a definir la pregunta, ¿no? Es el paso más importante para una investigación. Ahora, que el diseño sea adecuado, ¿no? Que cada diseño realmente responda, ¿no? Porque toda la pregunta de investigación de la que se desprenden todos esos objetivos generales, así como específicos, finalmente son los que nos van a responder, ¿no? La pregunta. Los resultados es lo que nos va a responder la pregunta. Entonces cada diseño pues responde a un tipo de pregunta. Y aunque no hay diseños mejores o peores, bueno, pues siempre debe de ser el adecuado para el momento necesario. Ahora, un ensayo clínico aleatorizado ofrece pues mayor control causal, ¿no? Que los diseños observacionales y los cualitativos. Son imprescindibles por eso para explorar y comprender, ¿no? y determinar causalidad. Y pues, la otra idea clave sería que los métodos cualitativos y mixtos son científicamente rigurosos y esenciales para diseñar intervenciones humanizadas y culturalmente pertinentes y son complementarios. Entonces, en medicina basada en evidencias, todo comienza con una pregunta y que esa pregunta esté bien formulada. Si la pregunta es clara, la búsqueda bibliográfica se vuelve objetiva y los resultados van a ser siempre relevantes, ¿no? La pregunta nos va a definir el tipo de estudio que vamos a realizar. La pregunta nos va a orientar los términos de la búsqueda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las palabras clave se construyen a partir de los componentes pico y de ahí salen los términos clave que vamos a buscar en los lugares de búsqueda, ¿no? También la pregunta va a seleccionar los filtros, ya que permite aplicar estos filtros por diseño de estudio con bases de datos, ¿no? Es decir, no vamos a agarrar todos los estudios, nos vamos a seleccionar de acuerdo a esas palabras clave y en eso consiste el filtro, ¿no? En la estructura le va a dar estructura y estrategia, claro, ya que la pregunta va a guiarnos al uso de una serie de operadores booleanos y de tesauros que nos van a permitir una búsqueda más adecuada. Por ejemplo, aquí tenemos varios tipos de preguntas, ¿no? Por ejemplo, para poder determinar el tipo de pregunta que nos determine efectividad e intervención, ¿no? ¿Es la metformina más efectiva que el placebo en la hemoglobina glucosilada? Entonces,
aquí nos va, la pregunta es para determinar efectividad e intervención. Ya, si me estoy preguntándome si la metformina es más efectiva que el placebo, bueno, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cuál va a ser el diseño? Pues va a ser un ensayo clínico, ¿no? Tiene que ser un ensayo clínico aleatorizado porque voy a medir intervención contra placebo, ¿no? Ahora, en este caso, el tabaquismo aumenta el riesgo de POC. Si yo quiero ver el riesgo, o hago un estudio de cohorte o hago un estudio de casos y controles, ¿no? Y eso me va a dar etiología y riesgo. A ver, en esa otra pregunta, la prevalencia de la hipertensión en México. Para poder medir la prevalencia, pues tengo que hacer un estudio transversal, ¿no? Esa nos va a medir prevalencia y frecuencia. En este otro ejemplo, ¿qué sensibilidad tiene la PCR para COVID-19? Eso ya sería una prueba diagnóstica, ¿no? Entonces el estudio sería diagnóstico. Este otro estudio, ¿cuál es la supervivencia a 5 años de cáncer de mama? Entonces, pues ya si hablamos de la supervivencia, quiere decir que nosotros tenemos pues ya tenemos una situación en una entidad clínica y vamos a ver quién sobrevive a 5 años, ¿no? Eso puede ser una cohorte. Y en cuanto a cómo perciben los pacientes el dolor crónico, pues eso como es de percepción, es subjetivo. Aunque también el dolor se puede medir, pero si estamos hablando de la percepción, puede ser un estudio cualitativo o puede ser un estudio mixto también que sea numérico y sea de percepción, ¿no? Entonces puede ser un estudio cualitativo en donde nos hable sobre la experiencia de vivir con dolor crónico, ¿no? Entonces sería así. Ahora, si ustedes se dan cuenta, para poder realizar todas estas preguntas tendríamos que idealmente formular la pregunta pico, porque la pregunta de investigación no necesariamente es la misma que la pregunta pico, pero sí está alineada con ella, ¿no? Porque muchas veces la pregunta de investigación tiene implícita el universo, ¿no? Eh, porque debe de ser una pregunta que debe de ser corta, que no debe de tener tantas letras, entonces tiene que ser lo más corta posible, pero que se entienda, ¿no? Muchas veces no habla de específicamente de los pacientes o de los grupos etarios, como hablaría una pregunta pico, pero la pregunta pico sí debe estar alineada con la pregunta de investigación. Y una vez que determinemos nuestra pregunta pico, pues nosotros obviamente que con esa pregunta nos vamos a ayudar de ella para ir a pues a donde tenemos los datos, sí, todas esas todos esos lugares en donde tenemos datos, ¿no? Revistas electrónicas, sitios en donde tenemos colecciones de datos, eh, y a donde vamos a solicitar la información gracias al haber formulado la pregunta pico, porque no vamos a divagar, vamos a buscar lo que necesitamos. Y esto lo vamos a utilizar por medio de el identificador mesh, que nos va a permitir filtrar todo lo que no necesitemos para poder ejecutar una búsqueda específica. Entonces, la estructura PICO, que es la que tendríamos que usar, que sería paciente, intervención, comparación y desenlace, pues nos va a permitir descomponer esta pregunta en términos de búsqueda más precisos, ¿no? Entonces, aquí que es cada componente de esa pregunta se traduce en una palabra clave, ¿no? Y se va a combinar con operadores booleanos, que cuáles son esos, pues son and, or not, para que de esa manera se puedan obtener resultados relevantes y manejables. Entonces, ¿qué es exactamente un mesh? Un mesh es un tesauro, es un tesauro. Mesh significa Medical Subject Headings, es un tesauro que significa
una lista organizada de términos oficiales, ¿no? que clasifica conceptos biomédicos y de lo que estemos buscando. Estos tesauros ya están escritos en las bibliotecas electrónicas y nosotros tenemos que ver si nuestra búsqueda se relaciona con esos tesauros. Entonces, ese tesauro incluye términos principales, ¿no? Que son los headings, mejor dicho, los sinónimos y variantes, los subencabezados y la estructura jerárquica. Eh, Ejemplo, por ejemplo, ¿no? Diabetes mellitus tipo 2 es un término MESH. Pues imagínense, agrupa a todas las formas de diabetes mellitus. No puede ser de la embarazada, en los niños, en los ancianos, en los desnutridos, en los pacientes con cáncer. Diabetes mellitus es un tesoro que agrupa muchas formas de referirse a la enfermedad. Entonces, siempre es mejor tener una estrategia para la búsqueda de la pregunta. Es mejor buscar es, eh, así, de manera organizada, que buscar por palabras libres, porque en las palabras libres podemos divagar. Por ejemplo, ¿por qué los autores pueden usar sinónimos, abreviaturas o términos distintos? El MESH lo va a unificar todo. O sea, si yo le pongo a mi búsqueda heart attack o myocardial infarction o MI, pues ya todos esos términos se engloban en myocardial infarction y ya sé que es lo mismo y me va a salir una búsqueda pues más grande porque ya esos términos ya están reconocidos y se unifican en el mesh. Ahora, ¿cómo se usa en la práctica? Bueno, pues identificas los conceptos clave de tu pregunta, ya sea por medio del acrónimo PICO, o del acrónimo SPIDER, o del acrónimo PECO o PICOT, el que sea que estés usando, ¿no? Buscas un concepto en el mesh, ¿sí? Que es en la casilla en donde se colocan las palabras clave que vamos a buscar, ¿sí? Seleccionas el término oficial y combinas los términos con operadores booleanos, por ejemplo, sí o no. Y bueno, pues puedes usarlo un buscador como el PubMed o el Medline, ¿no? Que son donde se encuentran esos estudios muestran que las búsquedas con palabras mesh son más eficientes y más específicas que las búsquedas que son generales. Ahora, para resumir, ¿no? El término mesh es un lenguaje que se usa de manera oficial en el PubMed, ya que usa tesauros, que ya es una lista de nombres y de denominaciones que ya está establecida, por ende, en la Biblioteca Nacional, y eso permite que ya la búsqueda sea más precisa y más relevante. Y es fundamental realizarla para las preguntas PICO, sobre todo para cualquier tipo de estudio y también para las revisiones sistemáticas, ¿no? Entonces, eso va a reducir ese ruido y va a aumentar la calidad de la búsqueda. Por ejemplo, aquí tenemos ejemplos prácticos para tipos de preguntas. Tenemos, eh, por ejemplo, si voy a medir efectividad. Si voy a medir efectividad, bueno, pues voy a realizar un ensayo clínico aleatorizado. Entonces, yo diseño mi pregunta, ¿no? Dependiendo de lo que esté buscando. Estoy buscando la efectividad y ya sé que lo tengo que buscar en ensayos. Pregunta, ¿es la terapia cognitivo-conductual más eficaz que la farmacoterapia en adultos con depresión leve? Entonces, fíjense aquí, estamos hablando de que tenemos pacientes con una intervención y una comparación, ¿no? Estamos interviniendo los pacientes con intervención de terapia cognitivo-conductual versus farmacoterapia, ¿no? Pero entonces lo que queremos ver son los resultados. ¿Quiénes son los pacientes? Son adultos
¿Y qué tienen? Tienen depresión leve, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que buscar? Pues tengo que buscar ensayos clínicos, ¿no? En donde haya esa comparación de los dos grupos, el grupo de la intervención y el grupo control. Entonces, ¿qué es lo que pues tendría que usar el acrónimo, ¿no? El acrónimo PICO. Aquí está la pregunta. ¿Es la terapia cognitiva conductual más eficaz que la farmacoterapia en adultos con depresión leve? Con esta pregunta de investigación voy a armar mi acrónimo PICO. ¿Cuál sería el paciente? Pues el paciente sería adultos con depresión leve. ¿Sí? ¿Cuál sería la intervención? Pues la terapia cognitiva conductual comparada con quién, con la farmacoterapia, ¿no? ¿Y cuál sería el resultado? Pues yo lo que voy a medir, voy a medir la eficacia, ¿no? ¿Y cómo se mide? Pues voy a medir si los síntomas se redujeron y compararla con cuál se redujo más. Entonces, aquí tengo que, la explicación sería que puedo realizar esa búsqueda, ¿sí?, en las bases de datos por medio de esos tesauros. Ahora, tenemos aquí, por ejemplo, el pico modificado, ¿no? Que sería paciente, adultos mayores de 65 años, ¿no? En este caso, intervención no aplica y outcome sería prevalencia de la diabetes. Aquí sería PO, sería un pico modificado, por ejemplo, para pacientes. Entonces, por ejemplo, esa sería para la segunda pregunta. Así también haríamos una investigación cualitativa o mixta, bueno, por medio del acrónimo SPIDER, en donde S es sample o muestra, PI de fenómeno de interés, D de diseño y E de evaluación. En este caso, bueno, la pregunta sería, ¿cómo viven los pacientes oncológicos en la comunicación del diagnóstico? Bueno, pues ahí el sample o muestra pues, serían los pacientes oncológicos, ¿no? El fenómeno, pues, recibir la comunicación del diagnóstico de diseño sería entrevista a profundidad, ¿no? Y lo que queremos es una entrevista fenomenológica y un análisis temático. Cuando se trata de investigación cualitativa y mixta, y la E de evaluación se trata de la percepción, de la emoción, de los significados y de las vivencias de los pacientes, ¿no? Esto se va a analizar en cómo sienten, lo que sienten, cómo lo sienten, cómo lo interpretan, qué significa para ellos. Vamos a dejarlo hasta aquí y continuaremos posteriormente con más de la medicina basada en evidencias.